No se oye. Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, antes de continuar, me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme bien. ¿Pueden escucharme? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, como les había anticipado, para conversar sobre qué es lo que puede estar llegando a pasar con el mercado. No olvides que en la mañana ya tuvimos algunas entradas importantes y vamos a analizar un poco sobre qué es lo que puede llegar a pasar de todas maneras, de manera anticipada, desde la semana pasada, que fue el día jueves, y habíamos mencionado que el mercado, sí, ojo, ya habíamos mencionado que el mercado iba a generar ya fuertes retrocesos. Pero no olvidemos algo, los retrocesos se manifiestan de dos formas. Entonces, algunos retrocesos iban a ser fuertes, otros no tanto. Entonces, lo que nosotros vamos a procurar es conocer cuál retroceso está por finalizar, cuál va a continuar y cuál simplemente ha terminado. ¿Ok? Entonces, antes de eso me gustaría explicar un poco de teoría de cómo funcionan los retrocesos, como para igualarnos todos en el mismo conocimiento básicamente y en función de eso trabajar. Como ustedes conocen, el mercado de valores se mueve de esta forma. Aquí nosotros tenemos nuestro punto de partida. El mercado de valores depende del instrumento, puede moverse de una forma alcista a una forma bajista o una forma, en este caso, oscilatoria. Esas son las formas que pueden existir. Esas son las formas principales, porque dentro de esto, pues ya saben, hay velas, hay figuras, hay un montón de cosas que pueden hacer que el mercado gire de forma diferente. Tenemos algo que se llama el mercado de los puntos alcistas, los puntos bajistas y los puntos oscilatorios. Dentro de estas premisas nosotros tenemos impulsos y retrocesos. ¿Sí? Estos impulsos y retrocesos tienen características. El mercado de valores tiene características dentro de este segmento, es decir, se genera un impulso de alguna forma, se genera un retroceso de alguna otra. Cuando nosotros hablamos de mercado, nosotros tenemos esta característica, el impulso o el denominado retroceso. ¿Sí? O el denominado retroceso. Bien, tenemos los impulsos y el denominado retroceso, ¿no? Entonces, impulso
Perdón, es al revés. Le escribí al revés. El impulso, que es el ramo acá, si es que el mercado es alcista y el retroceso es lo contrario, según la teoría del Dow, se va a mover siempre en 5 puntos. Es decir, va a tener 5 ejes, o se va a contar 5 ejes o 5 puntos. El retroceso se va a mover en 3 ejes, ¿ya? No vamos a profundizar en la teoría del Dow, porque básicamente es teoría, pero lo que sí vamos a hacer es encontrar puntos de inflexión importantes, ¿ok? Entonces, los impulsos que tienen movimientos de 5 ejes se mueven de la siguiente forma. Es decir, cuando nosotros tenemos un impulso, este impulso se va a mover así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y ahí terminaría en teoría todo el impulso. Es decir, nosotros tenemos 5 movimientos dentro de este impulso, ¿sí? Sí, tiene que ver con las ondas de Elliott, eso es parte de la teoría del Down. Básicamente esa es la parte teórica que les mencionaba, ¿no? Son ondas de Elliott en el caso. Y los retrocesos se van a mover en 3 ejes. Esto ya no se van a contar como 1, 2, 3, porque se podría confundir con el movimiento anterior. Eso se pueden contar generalmente como movimiento A, B y C. Bien, bueno, para que se cumpla una onda Elliott, pues existe una serie de características, existe como 8 reglas, ¿no? Que te dicen, ¿esto es una onda Elliott o no es una onda Elliott? Básicamente ese no es el interés de esta clase. El interés de esta clase es saber cómo funcionan los retrocesos. Entonces, una vez explicado cómo funcionan los impulsos y cómo funcionan los retrocesos, vamos a inmiscuirnos en esta parte. ¿Cómo se mueven los retrocesos? Vamos a borrar esto. Y ahora sí viene la gran parte, ¿no? Los retrocesos. Los retrocesos, dependiendo si es una onda Elliott o no, no importa, tienen 2 ejes principales o 2 movimientos principales. El primer movimiento se denomina movimiento ABC, que es el que acabamos de ver. Y el segundo movimiento se denomina movimiento pullback. Bien, ambos tienen características diferentes. El movimiento ABC, que nace de la teoría de Elliott que acaban de mencionar, básicamente menciona que el retroceso se mueve de manera oscilatoria, oscila, o se mueve de manera oscilatoria, o se mueve de manera triangular. Bien, eso es lo que va a hacer con el movimiento, ¿no? Se mueve de manera oscilatoria o de manera triangular. Entonces, dentro de los retrocesos ABC, nosotros tenemos el impulso y el retroceso se va a mover como una bandera, ¿no? Ahí ustedes ya conocen esa figura de bandera, o se va a mover como un banderín, es decir, una figura que tiene pinta de un triángulo, ¿sí? Entonces, en este caso, los impulsos y retrocesos se van a mover de esa forma. Eso se considera como retroceso ABC. También dentro de estos pilares nosotros encontramos velas débiles, velas dojis, velas martillos. También encontramos velas pequeñas de corto y largo plazo. Encontramos este tipo de velas, ¿no? Entonces, en función de esto, es lo que podemos denominar como un retroceso ABC. La práctica es nunca invertir dentro de un retroceso ABC, a no ser que estos sean los puntos extremos, porque el retroceso ABC, una de las características es que carece de volumen, ¿sí? Carece de volumen básicamente. Ya no tiene un volumen marcado, se traba, no sabes hasta qué punto puede llegar la oscilación. De alguna manera sabes si se cuenta hasta 6, ¿no? Pero no es completamente exacto. Entonces, suele ser difícil invertir en estas ondas, ¿sí? Por eso, la recomendación siempre es invertir en los extremos, es decir, en el extremo superior o en el extremo inferior, en ambos casos. Bien, esas son las únicas maneras en las que debes. Sin embargo, cuando tienes velas de esta forma, como que dojis, martillos, este tipo de velas, no te dicen con exactitud a dónde va. Entonces, lo mejor es no invertir, porque puede subir como puede caer o puede mantenerse. Entonces, la idea en este caso, pues, es obviarlo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con el retroceso pullback? El retroceso pullback, por otro lado, tiene un movimiento, ojo, ¿sí? Que suele ser un movimiento de engaño de mercado. Voy a poner una doble N porque no tengo la N en este teclado americano.
Bien, entonces, ¿qué es esto del engaño de mercado? Entonces, ahí vienen las famosas, los famosos conceptos de trading, ¿no? Como el bull trump, las trampas de trading, las trampas de compra, las trampas de venta. Ya, así funciona el pullback. Suelen ser engaños porque comúnmente las personas cuando ven un movimiento fuerte, porque el pullback es un movimiento fuerte, dicen, ah, no, va a cambiar la tendencia, es momento de comprar. O no, va a cambiar la tendencia, es momento de vender. ¿Ya? Pero es lo contrario, no hacen ni lo uno ni lo otro. Realmente es un retroceso. Entonces, aquí les voy a graficar un poco cómo es un pullback. Un pullback es esto. Digamos, el mercado subió, esto es un impulso, ¿ya? Este es un retroceso, ¿ya? Pero en teoría el mercado debería seguir subiendo, ¿no? Pero el retroceso es tan fuerte que dice, no, el mercado va a caer. O sea, el mercado evidentemente va a caer. Pero en vez de caer, realmente lo que hace es engañar a las personas y esto sube con fuerza. ¿Ya? Estos retrocesos pullbacks son los más, no difíciles de interpretar, pero suelen ser los responsables de muchas quiebras de inversionistas, ¿sí? Debido a que son engaños. O sea, uno cuando ve un movimiento tan fuerte, una caída tan fuerte, termina montándose a la compra o a la venta desde un punto emocional y al final no termina haciendo ni lo uno ni lo otro. Entonces hay que tener especial cuidado en ese sentido, ¿ok? Bien, entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque justamente esta semana es de retrocesos. Entonces nosotros necesitamos aprender a identificar qué retroceso tenemos. Si tenemos un retroceso ABC o un retroceso pullback. Y en qué punto podemos invertir. ¿Ok? Entonces, una vez mencionado esto, vamos a hacer algunos ejemplos antes de irnos netamente a la práctica. Vamos a vernos, por ejemplo, en el caso de, ahorita estamos en el euro dólar, ¿no? Donde habíamos ya pronosticado una pequeña suba. Entonces, miren, la gráfica del euro dólar, más allá de un análisis, ¿qué tenemos? Un movimiento netamente bajista, ¿sí? Que tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué es lo que podemos expresar de este punto? Bueno, en primera instancia vamos a borrar las líneas de acá, las flechas, perdónenme. Y miren, aquí, esto es un retroceso ABC, porque es un retroceso de forma chartista, igual que ese de acá. Ambos forman cuñas de mercado. Ambos forman cuñas de mercado. Bien. Ambos tienen movimientos de banderas o banderines. ¿Sí ven? La característica de este movimiento es que suele ser débil. O sea, se sube, cae, sube, cae, sube, cae, directamente. Igual acá, sube, cae, sube, y el mercado acá comienza en este caso a tener un desplazamiento. Esos suelen ser retrocesos ABC, lo que les decía, ¿no? Mucho cuidado con estos retrocesos porque son retrocesos que se van a quedar siempre en un mismo punto, en un mismo eje. Lo interesante de esto es que tú debes tomarlo como una posición de reentrada. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con el retroceso de acá? Es un retroceso pullback, porque es un retroceso bastante marcado. Si notamos que aquí no tenemos velas de cuerpo largo, no tenemos velas bajistas, todas son velas alcistas, a diferencia de acá, donde son velas de cuerpo pequeño y son velas bajistas y alcistas. Entonces, este retroceso pullback, mucha atención, solo suele confundir con cambios de mercado. Por ejemplo, ahorita, mira, nosotros decimos, oye, el mercado, el euro cayó a la paridad 1,1 y ahorita está 1,2 centavos. Entonces, y está cambiando la tendencia. Lógicamente va a su punto de tendencia, que es 1,8, 1,5, y eso me va a favorecer a mí. Sí y no. Sí te va a favorecer porque el mercado sí puede retroceder, pero no va a caer hasta 108, porque lo que estás viviendo es un retroceso, un pullback. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo se puede considerar un retroceso pullback y cuándo es el momento de invertir? Bueno, para eso del análisis técnico. Generalmente los retrocesos pullback siempre intentan engañar a sus usuarios o a los traders hasta el punto de quiebre. Es decir, aquí, si trazamos nosotros aquí una línea, tenemos un punto de entrada, un punto como institucional, y aquí quebró. Este punto de quiebre terminó a la baja y ahora tenemos un impulso netamente alcista que parece que va a cambiar la tendencia, pero lo más probable es que cuando llegue a este nivel, es decir, cuando llegue al nivel de acá, que es el nivel de 100, perdón, no es 100, es 1,3 centavos, uno dice, aquí va a tener graves problemas para subir. ¿Por qué?
vamos a encontrarnos con el punto de quiebre donde el pullback debe considerar una caída. Ahora bien, ¿puede romper el punto de quiebre? Sí, sí puede. Y cuando lo rompe, deja de ser pullback y ahí sí se convierte en un cambio de tendencia. Entonces, especial atención en esos puntos, ¿no? No nos vayamos a confundir pensando que es un pullback o no es un pullback. Un pullback sigue siendo un pullback hasta que esté en su punto de quiebre. Cuando lo quebrante, entonces ahí sí, pues pensar de otra forma, ¿no? El mercado básicamente se va a mover, va a cambiar la tendencia, pues sí, podemos ir básicamente a la línea de tendencia y si la quiebra va a una nueva tendencia alcista, pero ya dependerá en este caso de los factores geopolíticos que podemos llegar a tener. No revisamos el calendario económico el día de hoy, pues ustedes saben, ¿no? Hoy en la mañana vimos, y hoy no hay noticias técnicas, mañana van a haber en la mañana noticias fundamentales, pero el mercado se va a mover de manera técnica. Por eso no lo analizamos. No es que no analizamos porque nos olvidamos, simplemente es porque no hay noticias. Bien, entonces, de momento, ahora sí, con este pequeño preámbulo, sabiendo hacia dónde puede dirigirse el mercado y sabiendo diferenciar qué tipos de retrocesos tenemos, es decir, pullback o retrocesos ABC, ya podemos comenzar a ver en qué fase, en qué etapas se encuentran los retrocesos que actualmente estamos viviendo en los instrumentos. Entonces, vamos a continuar con nuestro análisis. Justamente estábamos hablando de la plata. Miren, pues la plata, bueno, al igual que todo el mercado completamente bajista, quiere retroceder. ¿Cómo lo va a retroceder? Ya nos ha dado las primeras pistas. A ver, pregunta para todos. Voy a señalarles aquí en este pequeño círculo, un poco óvalo, ¿no? ¿Este retroceso es ABC o es retroceso pullback? Es un retroceso pullback, En porque casi efecto, llega a la línea de quiebre de arriba. Yo pienso que es ya, retroceso ABC. ya, muy bien. Es un retroceso ABC. Como les dije, los retrocesos ABC, la peculiaridad de los retrocesos ABC es que forman figuras chartistas. Y miren, aquí tenemos básicamente un triángulo de inversión. ¿Sí? Entonces, sí, en efecto, está intentando llevar a la ruptura, pero no olviden lo que dijimos. Los retrocesos pullback son retrocesos muy penetrantes, que no tienen velas dojis, velas lápidas, velas peonzas, como están viendo. Entonces, esto es un retroceso pullback. Entonces, bajo la recomendación que acabamos de hacer, la pregunta es, ¿debemos invertir en plata? No, porque carece de volumen. Como tiene un volumen tan bajo, no deberías invertir en plata, ni a la compra ni a la venta, porque no sabes hasta cuándo el mercado va a estar oscilatorio. De hecho, si nosotros nos centramos en los últimos movimientos, si tú hubieras ingresado hoy en la mañana, esto estuvieras conseguido. Básicamente, la plata hubiera oscilado tu entrada entre 18.75, 18.83, 18.71, es decir, oscilaba centavos. Mira, toda la mañana habría sido desperdiciada si hubiéramos ingresado en este instrumento. Por eso no se debe hacer. ¿Ok? Aquí un ejemplo. La plata como tal genera un retroceso. El retroceso es pullback. Ingresos en la plata no se deben consolidar. ¿Por qué? Porque no carece de volumen. No tiene volumen necesario para comenzar a invertir. Cuidado en ese sentido. Ahora bien, había retrocesos como el del algodón. Miren, retrocesos del algodón. Vámonos acá a la figura netamente bajista. Voy a eliminar las flechas de los tradeos. Bien, pues mira, aquí vamos a analizar el mercado. Vamos a hacer este movimiento a la baja. Ya, hoy tenemos un movimiento alcista y un movimiento bajista dentro del gráfico del algodón. Como todos los movimientos, pues nos encontramos en este punto importante, ¿no? Ahora bien, aquí este punto es medular, esta gráfica me encanta realmente, porque la divergencia es bastante clara, ¿no? Y el movimiento a la baja, movimiento a la alza. Hay una divergencia bastante clara dentro de este parámetro. Pero algo que sí podemos encontrar dentro de este gráfico, vamos a poner en H4, perdón, en D1,
es que el mercado tiene una figura importantísima de retrocesos, ¿sí? Jaramillo, Cristian me dice, en nuestro movimiento bajista se lo podría tomar como un pullback. Es lo que estamos analizando en este momento, si se lo podría tomar o no. Tenemos un movimiento bajista. Y aquí tenemos, ¿no? Como puedes ver, la divergencia. La divergencia te está anticipando. Mira, voy a retroceder. Eso te está diciendo. ¿Dónde fue el quebranto de esta tendencia para saber hasta dónde podría ir el pullback de acá? El quebranto de esa tendencia bajista fue aquí. Ahí es donde generó, como pueden ver, un pequeño retroceso ABC. Aquí hizo un pequeño ABC, quebrantó, cayó y otra vez está quebrantando. Es decir, en el caso de que se dé un retroceso pullback, lógicamente, como máximo, ojo, mucha atención, no quiero decir que al 100% va a topar este punto, no, sino como máximo va a intentar llegar allá. Pero de llegar a quebrantarse y consolidarse la divergencia, esto implicaría que el movimiento sea un movimiento para arriba. ¿Ok? ¿Qué implica que este movimiento sea un movimiento para arriba? Que puede llegar a la tendencia. Y debido a las figuras anteriores y a las velas anteriores, como pueden ver, no son velas oscilatorias, son velas con fuerza, es decir, tienes aquí dentro dos velas grandes que implican movimientos a la alza. Obviamente las velas de acá ya te están implicando debilidad, pero en el corto plazo entendamos la debilidad. La debilidad del corto plazo no son más ni menos que figuras de continuidad. Es decir, si yo la debilidad trazo una línea así y trazo otra línea así, ¿qué es lo que estoy viendo? Que el mercado tiene un fuerte impulso, este impulso está generando un retroceso ABC, o sea, entendamos, ¿no? Dentro del pullback hay un retroceso ABC. ¿Cómo puede ser posible esto? Por las temporalidades. Ya, el pullback estaba dentro de la temporalidad diaria, el ABC dentro de la microtemporalidad. Entonces tenemos 1, 2, 3, tenemos un punto 4, 5, 6. Si nosotros logramos comprar en estos extremos, vamos a saber que se va a valorar el instrumento. Al igual que si nosotros logramos vender en estos extremos, sabemos que va a caer el instrumento. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿no? Como los retrocesos, o saber en este sería cómo se mueve un ABC o cómo se mueve un pullback, te puede determinar si es que el movimiento puede llegar a subir o caer. En conclusión, ¿cómo sería el análisis del algodón con lo que acabamos de aprender? En efecto, el algodón tiene una perspectiva de medio plazo a la alza debido a su divergencia, pero de corto plazo su paridad va a ser a la baja. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando un movimiento ABC del corto plazo. Y ahí es donde los inversionistas suelen confundirse, porque hay estrategias de inversión que se abalanzan en el medio plazo, es decir, nosotros invertimos en medio plazo. Hay otras estrategias que hacen scalping, hay otras que hacen swing trading. Entonces, ahí vienen ya los problemas de los traders, no saber identificar con exactitud qué balance, qué movimiento debe hacer. Si me lo preguntan, si tú eres un swing trader y acabas de ver que el mercado está en una divergencia, tú lo que debes hacer es comprar el instrumento, porque sabes que la tendencia va a continuar a la alza. ¿Ya? Pero si eso escucha un scalper, donde él ve que la gráfica es a la baja, al punto de acá, él va a decir, él está equivocado. ¿Por qué? Porque en el corto plazo esto se va a vender o el mercado debe caer. ¿Cuál tiene razón? Los dos. ¿Por qué? Porque sí, en el medio plazo va a comprarse, todo señala eso, pero en el corto plazo va a venderse también. Entonces ambos tienen en este caso razón. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos. A veces los retrocesos pueden ser confusos, pero más allá de eso, básicamente son las temporalidades. Entonces, ustedes como traders, muy atentos al tema de las temporalidades, porque esto al final y al cabo es el meollo del asunto. ¿Ok? No olviden. Y otra cosa adicional. Dependen de lo que ustedes quieran invertir. Siempre en las temporalidades, pero siempre. ¿Sí? Siempre en las temporalidades, pero siempre ustedes deben hacerlo desde lo más grande a lo más bajo, ¿sí? Y siempre la temporalidad más grande es la que termina predominando el movimiento del mercado. ¿Ok? Entonces esa parte es importante. Entonces, a veces también suele ser esto interesante en el momento de invertir porque hay posiciones antagónicas. Tú dices, chuta, o sea, yo al mercado le estoy viendo que está cayendo, pero la figura de medio plazo dice que es alcista. ¿Cuál hago caso?
debes hacerle caso a la figura del medio plazo, si es lo que te interesa tomar una tendencia, lógicamente. Pero ¿cómo puedo comprar si el mercado está cayendo? O sea, no tiene lógica, me dirán. Sí tiene lógica porque no te estoy diciendo que compres en este momento. Te estoy diciendo que cuando el mercado esté muy bajo, es decir, en este nivel, ahí es bueno comprar. Entonces ya las señales de inversión se convierten en más claras bajo este, pongamos que es como una especie de axioma. ¿Ok? Bien. Una vez mencionado ya con los dos ejercicios, vamos al tema de análisis, vamos a actualizar un poco sobre qué es lo que está pasando en el mercado. A pesar de que no hay mucho que actualizar, sabemos que el mercado está en retroceso, pero vamos a ver si encontramos puntos de entrada. Vamos a analizar el banco. Hoy compramos acciones de Banco de América, entonces vamos a ver cómo funciona y qué es lo que podría llegar a pasar. Banco de América. Por aquí al final creo que estaba, ¿no? Bien, Banco de América. Actualización. ¿Qué es lo que esperábamos del Banco de América? Básicamente, habíamos mencionado que está muy bajista o muy castigado, al igual que todas las acciones. Y habíamos dicho que tenemos un punto de entrada perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, la divergencia. Déjenme sacar este lápiz. Por un lado tenemos las divergencias. Por otro lado tenemos los puntos de estocástico cortados. Y tenemos las señales, en este caso, de las velas que indican cambio. Entonces tenemos todos los parámetros para que esto suba. Entonces el banco en el medio plazo debería subir. Como estamos en una semana de retrocesos, lógicamente podría llegar a pasar. Dijimos que podría valorarse hasta un 9%, entonces ingresamos justo en esta entrada, ¿no? En el precio de $33.19 a una entrada de $36, que es alrededor del 9%. Nos vamos al gráfico diario. ¿Qué podemos denotar? Bueno, en primera instancia, la divergencia se acaba de consolidar. Y la divergencia se consolida. El estocástico no da una entrada idónea. Así que vamos a verlo en el movimiento de H4 para ver si se puede hacer algo. ¿Cuál era básicamente nuestro trabajo? Que el mercado rompa este techo. Si termina de romper este techo, que sigue siendo una lucha, porque a pesar de que en este momento estamos en profits, sigue en lucha. Entonces, si llega a romper este techo, nosotros dijimos que el próximo techo podría ser el nivel de acá, exactamente donde colocamos el take profit. ¿Ok? Ahora bien, como nosotros habíamos ingresado a esta operación, me parece que a las 9:30, básicamente, lógicamente el mercado ya pasó al volumen importante, que empieza desde la preapertura a las 7 de la mañana, continúa con la apertura a las 8:30, entonces se va a mover lento, además de que las acciones en sí son lentas. Sin embargo, lo que tenemos que apreciar es que el mercado como tal aún tiene movimientos al alza, ha generado retrocesos como cualquier mercado y seguramente mañana puede tener una nueva fortaleza. De todas formas, si quieren saber qué es lo que le puede pasar a Banco de América, es sencillo, solo revisen los datos de la preapertura en las acciones. ¿Cómo hacer eso? Simplemente ponen acá Banco de América, ponen este punto de acá, y aquí te va a salir los datos de la preapertura para saber si tus acciones se van a valorar mañana o no se van a valorar mañana. Entonces, mira, el Banco de América cerró básicamente en este porcentaje, ¿sí? 33,35. Después del cierre, sus operaciones aumentaron, es decir, hay una perspectiva alcista de las acciones. En este caso, al menos en el Banco de América, se espera que, de momento más bien, las acciones se están valorando a cierre de mercado más 0,42. Igual esto se va actualizando todo el tiempo, ¿no? No todo el tiempo, o sea, se va actualizando hasta la preapertura, es decir, hasta las 8:30. Después de esto, el precio después de cierre o el precio de apertura se transforma en precio real. Entonces, de momento lo que sí podemos saber es que las acciones de Banco de América siguen valorándose. Entonces, fundamentalmente, el mercado seguirá subiendo. Ahora, técnicamente, el mercado está haciendo un retroceso pullback. Como puedes ver, es bastante pronunciado. Es muy fuerte. Ya tenemos velas y gaps bastante elevados, a tal punto de que puede romper este nivel. ¿Hasta dónde podría llegar a subir? Si es un pullback, pues para eso nos sirve la figura de un largo plazo, ¿no? Gráfico diario. Si es un pullback en evidencia, debería intentar llegar a subir como máximo al quiebre de la tendencia general. Aquí hubo un quiebre importante. Ir hasta este techo o hasta la tendencia. Entonces, este pullback sí que tiene perspectivas de subir hacia la tendencia. Lógicamente, como se acercan los tipos de interés, probablemente el pullback retroceda antes,
Entonces, para nosotros, pues no es beneficioso que pongamos un take profit demasiado elevado. Por eso es que hemos colocado básicamente al techo, para generar el doble techo y en función de eso generar profits. ¿Ok? Entonces, personas que quieren operar en el banco aún tienen chance, pueden hacerlo el día de mañana a partir de las 8:30, que el mercado está abierto, pueden operarlo. Solo no sobrepasen el take profit del nivel de $36, no lo hagan porque ya es un nivel fuerte, por decirlo así. Y más allá de eso, no es que no pueda subir el banco, sí lo va a hacer, pero tenemos un contexto de precio a la baja, donde el mercado pues, puede seguir cayendo. Entonces, es muy probable que caiga la próxima semana. Entonces, hay que tener más bien cuidado y asegurar las ganancias. Bien. Banco de América, de momento, las posiciones en compra han sido favorables. Vámonos a el petróleo, que es una posición que nosotros ya teníamos prevista, básicamente, pero el mercado lastimosamente cerró el futuro. Sin embargo, nosotros desarrollamos una reentrada bajo los mismos parámetros, debido a que el mercado está justo en la tendencia. Justo estamos en la tendencia del mercado, y nosotros sabíamos que esto tiene la paridad de llegar hasta $90. No solo por los tipos de interés, sino porque el mercado ya hizo una primera posición en $90 justo la semana pasada. El mercado se desplomó, no me acuerdo si era la semana o anterior, hasta $88. Entonces, esta factor o esta caída de liquidez es algo que se va a volver a repetir. ¿Ya? ¿Por qué el mercado otra vez está coqueteando esos niveles tan bajos? Porque todo apunta a que la inflación está cediendo. No como se espera, en efecto, pero sí estamos apuntando a que la inflación esté ahí empujándose, ¿no? Y como ustedes saben, pues el petróleo es un gráfico que habla de inflación. Lógicamente además de poderes geopolíticos, hay también fuerzas económicas que hacen que el petróleo deba caer de precio. Además de los acuerdos entre Arabia Saudita, Estados Unidos, la OPEP, el tema de Rusia, Ucrania, cada vez vamos a aflojarnos un poco más en ese tema. En conclusión, crudo, estamos un poco arriba del punto de entrada, ya lo habíamos anticipado, pero aún seguimos en la venta. O sea, la estructura general no se ha quebrantado. José, una pregunta. Sí. Disculpa, si es que si llegara a un acuerdo de mantener un precio fijo del petróleo, ¿la gráfica solo se mantendría oscilando? O tal vez en la historia del trading ha habido que alguna vez se congela el precio de algún activo y has visto tú cómo se comporta. En la historia del trading siempre hay estos intentos de congelar el precio, toda la vida. Desde que estoy en este mundo hace 10 años, siempre ha habido, cuando hay temas de crisis, cuando hay problemas geopolíticos, cuando hay amenazas de países, siempre se intenta congelar el precio de las materias primas, de las acciones, de todo. Por eso existe un fenómeno que se llama los splits. Eso lo hablaremos la próxima semana, que vamos a hablar sobre el caso de Google. Pero nunca pasa. ¿Por qué? Porque la economía que nosotros vemos, o el mercado de valores, o lo que nosotros hacemos, está dentro de un contexto de libre mercado. Y el libre mercado habla sobre la liberación de los precios. Entonces, es antagónico hablar de libre mercado y congelar los precios. Eso no tiene nada que ver de libre mercado. ¿Puede llegar a pasar en algún punto? Sí, pero ya no estamos hablando de un sistema capitalista como tal, y pone en riesgo la estructura económica financiera de la propia bolsa de valores. Entonces, es algo que puede llegar a pasar, sí, pero es poco probable. Entonces, lo más seguro es que el mercado continúe sus oscilaciones, tal vez en niveles bajos, por ejemplo, cumpliendo ondas o ciclos, como lo hemos visto anteriores veces. Es decir, el precio del petróleo no se congeló en 120 ni en $100, pero lo que sí hizo fue oscilar entre esos valores. Entonces el mercado lo que hace es generar una oscilación, pero no es una oscilación de $1 o $2, sino generar oscilaciones de $20. Y eso es bueno para nosotros como traders, porque las posiciones de entrada, como puedes ver, son bastante sencillas. Saber que vas a topar un techo y vas a topar un piso hace que tu trading sea muy fácil de desarrollar. Muchas gracias, José. Cristian me pregunta, dice, ¿una recesión haría que el Nasdaq petróleo suba o baje según lo fundamental? Depende. Una recesión haría que el Nasdaq con todas las acciones caigan de precio, un 20% más al menos lo que se tiene previsto. Eso no es lectura mía, sino es lectura de análisis financieros económicos de otros
economistas, ya no son traders, son economistas, el petróleo debería caer de precio también, porque el dólar debe subir si hay una recesión. El oro podría subir también, a pesar de que hay un antagonismo, ¿no? Porque si la materia prima cae, ¿qué significa? Que el oro también es una materia prima y debe caer. Sin embargo, cuando hay problemas de recesión, lo que hacemos tú y yo y todos los mortales es protegernos, guardar nuestro dinero. ¿Y cómo guardan el dinero? Lo guardan en instrumentos de refugio, como el oro, como el yen japonés, como el franco suizo, algo que habíamos conversado hace un tiempo, ¿recuerdan? Entonces el oro debe subir. Depende cómo lo tome. Entonces, en conclusión y contestando a tu pregunta, el Nasdaq debe caer, el petróleo debe caer, el oro debe subir y las divisas, el dólar americano en especial debe subir, las divisas más fuertes. Y otros instrumentos de refugio como el yen japonés debe subir y el franco suizo también deben subir. Si hay una recesión, que estos meses seguramente ya lo sabremos, porque tenemos ya el segundo dato del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, a ver si sigue siendo bajista o no lo es. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta. Ok. ¿Alguna otra duda, por favor? Si no, para seguir pasando los otros instrumentos que tenemos de actualización. Porque entonces en el petróleo seguimos en espera, ¿no es cierto? Que siga Sí. moviéndose la gráfica. Sí, está en espera. Como puedes ver, nosotros ingresamos en $98. Ahorita ya está en 99. Entonces, eso hay que esperar. O sea, no hay que preocuparse. Como les dije, ingresen en crudo si es que tienen el capital necesario. En el mini, ojo, en todos en el mini. Si es que no, prueben en cuenta demo. Lo ideal aquí es que ustedes aprendan a leer estos instrumentos y lo hagan en algún punto por su cuenta. Entonces, la idea en este caso es que además de copiar las señales o lo que estamos viendo, ustedes mismos digan, sabes, oye, sí, esto se debe comprar o esto se debe vender y en función de eso trabajar. Esa es la idea, ¿no? Leonardo me dice, en este enlace, en este gráfico hay divergencia que indica la alza. No, o sea, hay una ligera divergencia, eso sí hay. Vamos a poner H4 para que se pueda ver mejor. Aquí. Esta hay una ligera divergencia. El movimiento trabado, alza de precio. Pero ya pasó la divergencia, es decir, ya explotó y por eso fue la tendencia. Por eso fue la tendencia. Entonces, esta divergencia no es que hay una divergencia acá, esto se va hasta el infinito. No. O sea, las divergencias sí terminan consolidándose, por decirlo así, pero solo van o solo tienen un aspecto hasta cierto nivel. Que en este caso el nivel pues ha sido obstruido por la tendencia. Entonces, de aquí ya vemos que hay otra divergencia en el corto plazo. Mira, si nos vamos al gráfico de H1, ya se puede ver aquí incluso otra divergencia. Mira, movimiento a la alza, movimiento caída o trabajo. Incluso señal de entrada. ¿Qué te dice? Que esto muy pronto va a caer con fuerza. Solo que aún lo malo de las divergencias es que no te dicen voy a caer ahora, sino te dicen voy a caer, te aseguro que va a caer, pero no sé cuándo. Ya, eso es lo malo de la divergencia. Pero no nos confundamos, ¿no? O sea, sí hay divergencia acá, como les acabo de señalar, pero la divergencia ya pasó. O sea, ahorita ya estuvo un movimiento a la alza y este movimiento a la alza ahorita pues, ya más bien tiene otra divergencia que puede ocasionar un movimiento a la baja. Entonces, esperemos. Lo único que nos queda es esperar. ¿Por qué? Más bien nos apalancamos de la tendencia antes que de la divergencia, porque la tendencia es una tendencia que no ha quebrantado durante todo este año. La divergencia se formó en 2 meses. Entonces, lógicamente, por temporalidad más alta, es probable que caiga. Por otro lado, el crudo viene de fundamentales que te incitan a la baja. Y por último lado, no olviden que a pesar de tener figuras de largo plazo que impulsan el movimiento a la baja, también tenemos figuras de corto plazo que lo hacen. Aquí tenemos el doble techo. Techo 1, techo 2, que implica reversión de precio. ¿Por qué colocamos el stop loss en $90? Porque es un punto de mucha confluencia.
que el mercado quiere retroceder. De hecho, nuestra previsión que ya venimos conversando en los días anteriores es $85. Pero antes de eso, el punto 90 ya topó. Entonces, ahorita estamos apuntando a este nivel. ¿Sí? Hay mucha probabilidad que vaya a ese nivel. Ahora, la pregunta del millón, ¿puede ir a otro nivel? O sea, ¿puede subir a 120? Sí, sí puede. Es probable también, pero es menos probable que lo haga debido a que el contexto no lo hace, no lo obedece. ¿Sí? O sea, el contexto obedece una caída. Los tipos de interés están pasando. Entonces, el contexto más bien hace que el mercado tenga más bien una caída antes que una suba. Entonces, es probable, sí, pero es poco probable, por decirlo así. Eliana me dice, cuando hay una divergencia, ¿eso simplemente indica un alza al precio? No. Puede ser una divergencia positiva o negativa, un poco de lo que estábamos conversando ahora con Leo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hay una divergencia positiva. Si el mercado se estanca, indicador sube. Siempre debe hacerle caso al indicador. Si el indicador está subiendo y el mercado está trabado, siempre se hace caso al indicador. Significa que el precio va a subir. ¿Por qué? Porque el indicador está subiendo. ¿Ya? Eso se llama divergencia positiva. Cuando el mercado te indica que está, el indicador indica que está subiendo y el mercado aún no sube, se llama divergencia positiva. La divergencia negativa es lo contrario. Si el mercado, el indicador dice estoy cayendo, me estoy trabando. Mira, aquí el precio está subiendo y aquí el indicador está trabado casi a la baja. ¿Qué te señala? ¿Qué dijimos? Que tenemos que hacer caso al indicador. Si el indicador está trabado a la baja, significa que este va a caer y también el precio va a caer. Ya, eso es una divergencia negativa. ¿Por qué es negativa? Porque te señala un punto a la baja. Entonces tenemos dos, la positiva y la negativa. ¿Sí? Eso, estimada Eliana. No sé si pude contestar tu pregunta. Sí, José, muchas gracias. Ya, perfecto. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es continuar con nuestras actualizaciones. Crudo no hay mucho que decir. Simplemente estamos en nuestra figura fundamental y hay que mantenerlo. Bien, plata y oro, dijimos no comprar ni vender porque estamos dentro de un parámetro no visible. Banco de América, mantener la posición en compra. Vamos a ver la divisa, el euro, dólar, no. El dólar australiano, norteamericano contra el dólar canadiense. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos alterado eso la semana pasada? Pues es una belleza esta divisa porque realmente hace parámetros increíbles. Vamos a eliminar todas las flechas y nos vamos al gráfico semanal. Y en el gráfico semanal nosotros podemos encontrar que el mercado se encuentra dentro de esta oscilación. Y nosotros justo habíamos detectado estos máximos, ¿recuerdan? Y habíamos dicho, esto va a desplomarse. Y ahorita ya está desplomándose como estábamos esperando, básicamente. Entonces, ¿qué podemos encontrar o qué podemos decir de este instrumento? Lo que podemos decir básicamente es que el instrumento está haciendo una paridad muy parecida a la del petróleo. Es decir, el mercado tiene un ciclo bajista, un ciclo alcista que no termina de romper, bajista, alcista que no termina de romper y puede transformarse en un ciclo bajista. ¿Es momento de comprar? No. ¿Es momento de tener cuidado? Perdón, ¿es momento de vender? No. Es momento de tener cuidado. ¿Por qué? Estamos justo en este piso. Este piso es importante. Este piso puede ocasionar que el mercado pueda o trabarse, o subir, o caer con fuerza. No lo sabemos. Hay tres posibilidades. Hay que tener mucho cuidado acá. Entonces el mercado ya cayó con fuerza, que es algo que ya estábamos esperando. Por eso habíamos trazado la línea de acá. Entonces, como ya cayó con fuerza, lo que tenemos que hacer básicamente es esperar que el mercado aquí o haga un movimiento ABC o una figura de continuidad o un pullback a la ruptura. Sería excelente que haga un pullback acá porque este debe ser nuestro punto de venta. Este o el retroceso ABC. ¿Ok? Entonces, de momento, no deben vender esta divisa. Ya, mucho cuidado. Nos vamos al gráfico de H4, donde vamos a poder ejercer nuestro movimiento de tendencia en el corto plazo, ¿no? Mister, ¿y si sobrepasa esa línea? ¿Sí? Disculpe, ¿y si sobrepasa? ¿Y si sobrepasa esa línea? Si no hace retroceso, sino que la sobrepasa. Si rompe este piso, Ajá, si lo baja, ajá, baja y si lo rompe. debe Igual es dirigirse. compra, igual es venta.
Claro, si así lo rompes, la tercera posibilidad debe dirigirse al próximo piso, que es el nivel de acá. Oh, ya. Y así, si es que rompe este, al próximo piso, que es el nivel de acá. Buena la tendencia. El mercado va moviéndose en esos niveles. Ya. Gracias. Ujú. Entonces, ahorita estamos en la gráfica del H4, pongámoslo acá, que tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, debido a esta confluencia que hemos mencionado, probablemente retroceso. Retroceso hasta donde, máximo hasta la línea de tendencia, probabilidad bastante elevada, tenemos después de todo estocástico, estamos en los puntos de la sobreventa, que implicaría un movimiento a favor, es decir, un movimiento que suba, es decir, que esto haga para arriba, ¿no? Y no hay divergencia, eso sí podemos denotar. Movimiento a la baja, en RSI a la baja. ¿Qué podría ocasionar esto? Un movimiento también a la alza. Bien, entonces, ¿qué puede ocasionar básicamente? También tenemos un nivel bajo de volumen, es decir, los vendedores se cansaron de alguna forma de caer. Entonces ahorita lógicamente van a querer descansar un poco y la compra va a verse afectada. Vamos a ver en el gráfico de H1. En el gráfico de H1, el mercado ya nos da la primera entrada en compra, perdón. Si ven, estocástico en el nivel de sobreventa, esperaríamos que esto termine comprados. Aquí en el corto plazo sí hay una divergencia, ya les voy a enseñar. Vamos a ver la de M30. Ya, M30. Algo que ya se puede ver, es bastante visible. Bien, movimiento ligeramente bajista, trabado, mientras que acá, movimiento a la alza. ¿Cómo se llama esto? Divergencia positiva. ¿Qué implica esto? Que el mercado deba subir. Pero ojo, estamos en la figura de MET15, que significa que las velas son pequeñitas. Es decir, sí va a haber un retroceso, pero chiquito. Chiquito. ¿Ya? Y este retroceso chiquito puede ocasionar que el mercado básicamente tope la tendencia para luego desplomarse. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no compramos? No hay volumen. Miren este volumen. Es muy pequeño, muy bajo. No es buena idea siempre comprar o vender cuando hay volumen, porque así como el mercado tú lo ves ahorita un poco estancado, puede mantenerse estancado, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, cuando no hay volumen, eso sí, no compren ni venden. Primero, las comisiones son más costosas. Segundo, el volumen de entrada no es el mismo. Se pueden mantener en una misma posición por horas. Y si es un scalping, peor aún. Entonces, mucho cuidado en este caso, ¿no? Lo más sabio es esperar que se genere el retroceso a esa tendencia. Y la tendencia que nos dé una entrada a la compra y una vez hecho eso, vender. Perdón, una entrada a la venta y una vez hecho eso, vender. Entonces, esta divisa que estamos analizando básicamente va a ser la piedra angular de las demás divisas. Todas las divisas están justamente en esta confluencia. Si nosotros nos vamos a otra divisa, pongámoslo el dólar neozelandés, que dijimos que incluso es la paridad con el dólar australiano, va a ser exactamente lo mismo. Un mercado bastante castigado, quiere retroceder, que es lo que ustedes ya habíamos anticipado, y el retroceso en algún punto comienza a perder fuerza. Es decir, tenemos un movimiento en suba, retroceso, suba, y comenzamos ya a ver velas de debilidad, ¿no? Dojis, velas rojas, peonzas, velas lápidas queriendo ser dojis. Entonces, estos retrocesos de debilidad no te dan una pista clara. Si bajamos la temporalidad, van a darse cuenta de que el mercado sigue dentro de una oscilación, el volumen baja, ¿sí? El volumen es completamente bajista y pequeño, entonces no es buena idea ingresar. Ahora, ¿cuál sería la perspectiva aquí? Vender el instrumento, porque miren, estocástico llegando a la sobrecompra, ligera divergencia, miren acá, movimiento de suba de precio, indicador de caída, volumen a la baja. ¿Qué implica esto? Una caída de corto plazo, pero no hay volumen. El problema es que no hay volumen. Si hubiera volumen fuera chéverísimo hacer un scalping, pero como no existe, ustedes mismos ven aquí el precio, que se mueve ni un centavo, más bien se mueve fracciones de centavos. Está entre 5.6, 5.6, 5.6, como pueden ver. Y para un scalping tener un volumen tan bajo de operativa no es negocio. Sin contar el tema de las comisiones. Nosotros nos vamos a observación de mercado
Solo acá ya nos está cobrando una comisión de 29 puntos. Es decir, esto se mueve entre 0,6, es decir, se mueve un punto y tú ingresas perdiendo 29. Es decir, nunca vas a tener de recuperar este paso a la comisión. Entonces, especial cuidado ahora, en este momento, a invertir. No hay volumen, el volumen es sumamente pequeño, se debe principalmente a los retrocesos que se han venido dando en el mercado americano y más que todo también al tema de que no hay noticias. Como no hay noticias, pues es menos importante el mercado. Entonces, se detiene de alguna forma, ¿ok? Pero bien. Bien, vamos a culminar esta sesión. Esperemos que en la sesión americana del día de mañana tengamos más sorpresas. Esperemos que los retrocesos terminen de consolidarse para ya tener más aperturas a la venta y seguir preparándonos para la baja, los suba de tipos de interés. ¿Sí? Por favor, preguntas finales. Por mi parte, ninguno. Perfecto. Bueno, como siempre, es un placer estar con todos ustedes. Ya saben, si hay dudas, inquietudes fuera de esta clase que pueda ayudarles, con todo el gusto del mundo lo voy a hacer. Me hubiera encantado a dar alguna entrada el día de hoy, pero no hay volumen, no hay mercado, no hay nada. Entonces, básicamente hicimos una actualización, una pequeña retroalimentación, como menciona Verónica, para estar todos al corriente y mañana continuar con las entradas. Bien. Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, hablamos y nos escuchamos el día de mañana. Un fuerte abrazo. Chau. Hasta Gracias, mañana con mijo. todos. Tengan un Buenas bonito noches. día, una bonita noche. Pase bien, gracias. Ya no.